Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como son los supuestos excluidos, ¿no? Dentro de este tema tan importante que son las contrataciones con el Estado. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, la ley de contrataciones del Estado, pues es esta ley, ¿no? Representada por la 30.225, ¿no? La cual tiene como finalidad impulsar la ejecución de políticas públicas, nacionales y sectoriales, ¿no? Mediante la agilización de los procesos de contratación. Así también busca fortalecer, ¿no?, al organismo supervisor de las contrataciones del Estado y a la central de compras para fomentar la eficiencia en las contrataciones, ¿no? Bien, tenemos entonces que para poder ingresar, ¿no?, a este tema de lo que representan los supuestos excluidos, es importante conocer cómo se configura el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? El artículo 3 de la ley establece el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo en cuenta dos criterios importantes, ¿no? Tenemos el criterio subjetivo, ¿no?, que hace referencia o refiere a los organismos que se encuentran obligados a aplicar las disposiciones contenidas en la norma, ¿no? Todas las entidades del Estado que se encuentren comprendidas dentro del alcance de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Bien. Tenemos también el criterio objetivo, ¿no?, que nos habla pues de que las contrataciones, ¿no?, de las contrataciones que se encuentran dentro del ámbito de la aplicación de la ley. Nos indica para qué se llevan a cabo los procesos de contratación. Ahora bien, ¿quiénes se encuentran, ¿no?, recurriendo al criterio subjetivo? ¿Quiénes se encuentran justamente dentro de este ámbito, ¿no?, o quiénes se encuentran comprendidos dentro del ámbito de contrataciones, ¿no?, de aplicación de las contrataciones del Estado? Se encuentran, por ejemplo, los ministerios, ¿no?, y sus organismos públicos. Tenemos los programas y proyectos que están adscritos también a estos organismos, el poder legislativo, el poder judicial y órganos o organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Tenemos también que se encuentran dentro del ámbito de aplicación los gobiernos regionales y sus programas y proyectos adscritos también, los gobiernos locales, ¿no?, las universidades públicas, ¿no?, las juntas de participación social, las empresas del Estado pertenecientes a los 3 niveles de gobierno, ¿no?, los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o también privado. Tenemos también que, para efectos de esta presente norma, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los órganos desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las entidades señaladas en el numeral anterior, ¿no?, en el 3.1 del artículo 3 del ámbito de aplicación. La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las entidades y órganos señalados en los numerales precedentes, ¿no?, así como a otras organizaciones que para proveerse de bienes y servicios u obras asumen el pago con fondos públicos. Bien. Tenemos pues los ámbitos de aplicación, como ya los estábamos mencionando. Estos refieren en el numeral 3.1, ¿no?, donde nos habla pues de todas las entidades que se encuentran inmersas justamente dentro de este ámbito de aplicación, ¿no? Bien. ¿Qué son entonces los supuestos excluidos, ¿no? Son aquellos supuestos sobre los que la norma ha dispuesto expresamente que no se encuentran dentro de su ámbito de aplicación. Si se configura alguno de los supuestos excluidos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado, podrá realizarse la contratación sin aplicarse lo dispuesto en la normativa. Esto no quiere decir que las entidades dejen de lado los principios de la norma, ¿no? En ese sentido, tenemos que indicar que hay dos grupos, ¿no? En el primero,
donde no se encuentra la participación del OCE, ¿no? El trámite no se sujeta a la ley de contratación. El OCE en estos primeros supuestos excluidos del ámbito de aplicación no tiene mayor competencia, ¿no? Y básicamente pueden ser de repente fiscalizados por Contraloría. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los contratos bancarios y financieros que provienen justamente del servicio financiero, ¿no? Lo que incluye a todos los servicios accesorios, auxiliares, ¿no? Y a un servicio de naturaleza claramente financiera, salvo la contratación de seguros y el arrendamiento financiero, ¿no? Distinto de aquel que se regula en la ley 28563 o norma que la sustituye. Tenemos también que otro supuesto excluido del ámbito de aplicación, ¿no? Están las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión fuera del territorio nacional, ¿no? Tenemos también las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el Perú de la transmisión del mando supremo, ¿no? Así como también de cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional y sus eventos conexos, que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de gobierno, así como altos dignatarios y comisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales, que incluyan disposiciones en materia de contratación pública de los que el Perú es parte, ¿no? Tenemos también que otro supuesto excluido del ámbito de aplicación son las contrataciones de notarios públicos. La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la presente norma y su reglamento, ¿no? Otro supuesto excluido en el ámbito de aplicación son los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales, miembros de la Junta de Resolución de Disputas y demás derivados de la función conciliatoria arbitral, ¿no? Y de los otros medios de solución de controversias previstos en la ley y el reglamento para la etapa de ejecución contractual. Bien, otro supuesto excluido son las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, estados o entidades cooperantes, ¿no? Siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo o de donaciones ligadas a dichas operaciones. Tenemos también, ¿no?, los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorio que desempeñan funciones a tiempo completo en las entidades o empresas del Estado. La compra de bienes que realicen las entidades mediante remate público no se encuentran dentro de este ámbito de aplicación, ¿no? Las que claramente se realizan de conformidad con la normativa de la materia. Las asociaciones público-privadas y proyectos en activos regulados en el Decreto Legislativo 1224 y Decreto Legislativo 674 o normas que lo sustituyan. Y por último tenemos que dentro de estos supuestos excluidos del ámbito de aplicación, ¿no?, están también las contrataciones que se sujetan a regímenes especiales, ¿no? Bien. Ahora bien, tenemos también, ¿no?, los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OCE. Los anteriores que hemos visto son los que no se encuentran en el ámbito de aplicación y por tanto tampoco tienen supervisión del OCE. Sin embargo, en el artículo 5, ¿no?, tenemos justamente estos supuestos excluidos que sí se encuentran, ¿no?, bajo la supervisión del OCE. Están sujetos a supervisión del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, los siguientes supuestos, ¿no? Vamos a empezar por el primero, ¿no? En el literal A, ¿no?, nos habla pues de las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, o también llamadas UIT, vigentes al momento de la transacción. Recordemos que las UITs cambian año a año.
Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿no? La ley de contrataciones del Estado establece expresamente que aquellas contrataciones cuyas cuantías sean iguales o menores a 8 IT no se encuentran bajo su ámbito de aplicación, con excepción, como ya le hemos mencionado, a las que se encuentran en el acuerdo marco. Las contrataciones de bienes y servicios que se encuentran en el catálogo electrónico de acuerdo marco deben realizarse de manera obligatoria, independientemente de su cuantía, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones debe verificar si el bien o servicio cumple con atender el requerimiento formulado por el área usuaria y si esto a su vez se encuentra en el catálogo electrónico. De ser así, ¿no?, se contrata a través de ese medio, aun cuando la cuantía de la contratación es igual o inferior a 8 OITs. Bien, vamos a ejemplificar, ¿no? Mediante la opinión 047-2018 de TN, ¿no?, donde nos realizan estas consultas, ¿no?, en el OCE, ¿no?, justamente para determinar algunas dudas, ¿no?, entre justamente estos supuestos excluidos, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, que el asunto es supuesto excluido del ámbito de aplicación, ¿no? Entonces, la consulta que se tiene es si, por ejemplo, el servicio de agencia de medios o planificación de medios es por una cifra inferior a 8 UITs, ¿es pertinente la contratación mediante una compra directa menor a 8 ITs? ¿Cómo se aplica en este caso la supervisión del OCE en las contrataciones menores o iguales a 8 ITs? Para asegurar que no se usen para vulnerar los criterios y objetivos de la ley, evitar el fraccionamiento y abusar del direccionamiento y su manera más extrema permitir la evasión de la ley de publicidad estatal y la Constitución Política del Perú. En este punto es importante conocer y determinar también de que debido pues a este tipo de compras, ¿no?, donde al no exceder claramente las 8 ITs, se podrían, está claramente fuera del ámbito de aplicación, ¿no? Muchos pues ven aquí la oportunidad de sacarle la vuelta, ¿no?, a la ley. Entonces, todo lo mandan pues o particionan el monto, ¿no?, con el fin, pues, claramente de evadir, ¿no?, lo que correspondería a un proceso normal de contratación. Entonces, este supuesto excluido, ¿no?, se ha contemplado justamente para dar mayor flexibilidad a las compras menores, ¿no? Sin embargo, están sujetas a supervisión del OCE, ¿no? En este punto tenemos que recordar que justamente la pregunta hace referencia a eso, ¿no? De lo que se trata es de acogerse, a estar dentro de lo que manda pues la norma, pero sin vulnerar justamente los derechos, ¿no? Entonces, las conclusiones, ¿no?, con respecto a esta consulta, a esta pregunta que realiza esta agencia de medios, ¿no?, indica: los servicios de agencias o centrales de medios, agencia de publicidad o cualquier otro servicio de mediación publicitaria que requiera una entidad debe contratarse conforme al procedimiento de selección que corresponda en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Y hace justamente referencia en que si el valor o el monto del valor referencial de dicha contratación resulta igual o inferior a las 8 UITs vigentes al momento de la transacción, tal contratación se encontraría fuera del ámbito de aplicación de la referida normativa, ¿no?, conforme estipula el literal A del artículo 5 de la ley, ¿no? Aspecto que corresponde ser evaluado por cada entidad. Recordemos que, si bien es cierto, pues, estos son unos supuestos excluidos que están bajo supervisión, aquí la entidad va a tener mucha responsabilidad, porque justamente va a determinar en qué momento también estos tipos de contrataciones realmente van a pasar por supuestos excluidos o realmente deberían de pasar por un proceso normal de contratación, ¿no? La que además deberá asegurar que a través de dicha figura no se esté eludiendo la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, ¿no?, ni transgrediendo disposiciones contenidas en ella, justamente lo que indicábamos, ¿no?
Las entidades también aquí son responsables de realmente ver que se esté cumpliendo conforme lo que la norma manda, ¿no? Entonces, el eludir, el sacarle la vuelta pues a la ley, ¿no? O el particionar de repente algún monto de contratación, pues representa una transgresión a la norma, ¿no? Si el monto de una contratación es igual o inferior a 8 ítems, la misma se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado. Lo aclara, ¿no? Incluso en las conclusiones aclara esto, ¿no? Está fuera de ese ámbito, quedando bajo la supervisión del OCE en los aspectos referidos a la configuración del supuesto excluido de ámbito de aplicación, ¿no? Bien. Tenemos el literal B, ¿no? Del artículo 5.1, ¿no? Del artículo 5, ¿no? Donde nos habla también de la contratación de servicios públicos, ¿no? Siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor, ¿no? Entonces, en este punto, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor en este ámbito público, ¿no? Se puede configurar este supuesto excluido. Porque si hay dos o más, ya ingresaría a un proceso normal de contratación, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero contratar un servicio de telefonía en la ciudad de Lima, ¿no? Es obvio, pues, que no hay un solo operador que brinde el servicio, ¿no? Posiblemente esto difiera, ¿no? De lugares como, por ejemplo, la sierra, en una zona muy lejana, donde probablemente solamente haya un operador, ¿no? También tenemos, por ejemplo, estas entidades que brindan el servicio del agua también, ¿no? Entonces, en tanto solamente hay un proveedor, se puede constituir este supuesto excluido. Si no es así, tendría que pasar a un proceso normal, ¿no? Bien. Tenemos el punto C dentro del artículo 5, literal 5.1, ¿no? Donde nos habla pues de los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscrito entre entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por ley les corresponde y no se persigan fines de lucro, ¿no? Se encuentra en un supuesto excluido, ¿no? Siempre y cuando no persigan estos fines de lucro, ¿no? Hace referencia justamente a eso, ¿no? Tenemos la opinión 122-2019 de ETN, ¿no? Donde justamente habla de estos convenios de colaboración, ¿no? Y tenemos pues acá la consulta realizada por Proinversión, ¿no? Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga suscritos entre una entidad pública peruana con una entidad pública extranjera, ¿no? Para la provisión de servicios de asesoría y consultoría que impliquen únicamente el pago de gastos de colaboración en los que incurre dicha entidad extranjera, tales como pasajes aéreos, traslado de personal, viáticos, costos de hombres de personal asignados, ¿no? Sin ningún fin lucrativo, ¿no? Y justamente a eso hace referencia, ¿no? Se encuentran excluidos de la normativa de contrataciones del Estado al amparo de lo dispuesto en el literal C del artículo 5 de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Y en este punto es importante tener en cuenta, ¿no? Que hay condiciones, ¿no? Hay condiciones en este ámbito de los convenios de colaboración. La primera condición es que el acuerdo celebrado entre entidades, justamente estos organismos, órganos y organizaciones, se encuentren comprendidas dentro del ámbito subjetivo, ¿no? El que hablábamos al inicio, que se encuentren dentro del ámbito de aplicación, lo que claramente pues nos llevaría también a evaluar la segunda condición, que no se persigan los fines lucrativos, ¿no? No en el que no haya un beneficio económico, en que no haya una retribución a su contraparte, pero en ese punto también es importante destacar que sí es posible que acuerden asumir costos administrativos, ¿no? Sin embargo, esto no va a afectar al convenio. Los costos administrativos justamente habla de los pasajes aéreos, los traslados, de viático, a esos son los costos administrativos, ¿no? Pero sigue manteniendo pues la esencia de representar los fines sin lucro, ¿no?
Tenemos también la tercera condición, donde nos indica que dichas entidades que suscriben el convenio brinden bienes y servicios propios de dicha naturaleza que por ley les corresponda, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver cuál fue la conclusión, ¿no? Que dieron en base a esta consulta justamente, ¿no? El literal C del artículo 5 de la ley establece que se encuentran excluidos de su ámbito de aplicación los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, ¿no? Suscritos entre entidades, siempre que se brinden bienes, servicios u obras propios de la función que por ley les corresponde, justamente los que le mencionaba, ¿no? Y que claramente no se persigan fines de lucro. Para que se configure el supuesto excluido, ¿no? En base justamente a este caso propuesto, ¿no? Del ámbito de aplicación previsto en el literal C del artículo 5 de la ley, es necesario que el acuerdo sea celebrado entre entidades, ¿no? Que formen parte de la administración pública. En consecuencia, el convenio de colaboración celebrado con una entidad extranjera no se encuentra dentro del referido supuesto excluido del ámbito de aplicación de la ley de la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Bien. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Que lo hace la empresa CIMA Perú, ¿no? Servicios Industriales de la Marina, y que nos habla también sobre un asunto que viene a cotación los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, ¿no? Y hacen justamente referencia a este punto C, ¿no? Dentro del artículo 5.1. Hablamos aquí de la opinión 97-2017 DTN, ¿no? Y la consulta es, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante convenio, ¿pueden dos entidades ejecutar un proyecto en la que una de ellas, siendo empresa estatal, proveerá un bien, servicio u obra que no se encuentre dentro de su objeto social y la otra entidad pagará un monto pactado como precio? Es la consulta que hace, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, ¿no? Justamente en base a las opiniones vertidas para justamente aclarar este tipo de dudas, ¿no? Indican, para que se configure el supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, sujeto a supervisión del OCE, previsto en el literal C del artículo 5 de la ley, es necesario, ¿no? Que el convenio de colaboración u otro de naturaleza análoga justamente tenga las características que ya les he mencionado, ¿no? Que haya un acuerdo celebrado entre entidades, que el acuerdo se encuentre sin fines de lucro, ¿no? Y que el acuerdo sea celebrado para brindar los bienes, servicios u obras propios de la función que corresponde a la entidad. En ese sentido, indica también las conclusiones que es responsabilidad de cada entidad determinar que los convenios celebrados reúnan justamente las características descritas arriba, ¿no? Líneas arriba, debiendo cuidar que a través de estos no se esté eludiendo la aplicación de la norma de contrataciones del Estado, ¿no? El supuesto de inaplicación previsto en el literal C del artículo 5 de la ley se suscribe a la celebración de los convenios de cooperación, ¿no? Justamente de naturaleza análoga, y no a las contrataciones de bienes y o servicios que para alcanzar la finalidad de tales convenios las entidades deban llevar a cabo, puesto que de existir dichas contrataciones las mismas deberán realizarse bajo los alcances de la ley y el reglamento. Bien. Tenemos también, ¿no? El 5.1, literal D, ¿no? Donde nos habla de las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, estados o entidades cooperantes, ¿no? Que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el 25% del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de organismos multilaterales financieros. En ese sentido, ¿no? Es importante indicar o señalar, ¿no? Que el artículo 75 del Decreto Legislativo 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, hace referencia a este artículo, ¿no? En el que dice que las entidades que utilicen ingresos provenientes de donaciones sujetarán la
ejecución del gasto, a los convenios de cooperación y a las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 1444 y las leyes de presupuesto del sector público. Las contrataciones que se realizan de acuerdo a las exigencias y requerimientos específicos de una organización internacional derivadas de donaciones se encuentran excluidas del ámbito de contrataciones con el Estado y estarán sujetas a las disposiciones del mismo convenio, ¿no? Es decir, si es que no alcanzaran el 25% que se exige, claramente deberán sujetarse a su proceso de ley y su reglamento, ¿no? Entonces se encontrarían fuera de estos supuestos excluidos. Bien, el literal E, ¿no? Hablamos allí de las contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado, ¿no? Entonces, en este punto es necesario aclarar que se necesita un informe técnico legal que sustente este supuesto excluido, ¿no? Bien, vemos entonces, ¿no? En base a los casos que justamente se basan en las opiniones vertidas, ¿no? Por el OCE, tenemos la opinión 060-2018 de TN, ¿no? Que hace referencia a la solicitud hecha por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Asunto contrataciones de Estado a Estado, ¿no? Justamente nos ejemplifica, pues, cada caso, ¿no? De Estado a Estado, y hacen la consulta, ¿no? Se encuentra vigente la 30ª disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público, para el año fiscal 2013, para los efectos de determinar el marco legal aplicable en la fase de actos preparatorios para el caso de las contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado, establecida en el literal E del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por la Ley 30-225 y modificatoria, ¿no? Bien, entonces vamos a ver las conclusiones a las que se llegó en base a esta consulta, ¿no? La 30ª disposición final de la Ley 29951, o también Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, regula justamente aspectos relacionados con el proceso de contratación, ¿no? Que debe seguir el Estado peruano para contratar directamente con otro Estado, precisando que dichas contrataciones se sujetan a los alcances del comercio internacional, ¿no? Sin perjuicio de ello, ¿no? De la obligación de cumplir con la legislación nacional en los actos previos a la contratación. Además de ello, se dispone una serie de requisitos y obligaciones que justamente deben cumplirse para su formalización. El numeral 3A.5, ¿no? Del artículo 3A del reglamento se limita justamente a establecer los documentos necesarios, y en ese sentido hablábamos que se requiere un informe técnico y legal que justamente sustente este supuesto excluido, ¿no? Para poder verificar si efectivamente se ha configurado el supuesto de exclusión previsto en el literal E del numeral 5.1 del artículo 5 de la ley, sin llegar a establecer una regulación particular sobre el proceso o las etapas en que se deban seguir dichas contrataciones. Entonces, en este punto es importante indicar que es necesario el informe técnico legal, ¿no? Se tiene que sustentar justamente este supuesto excluido en la norma, ¿no? Bien. Tenemos entonces el numeral 5.1, ¿no? Literal F, ¿no? Donde nos habla justamente de las contrataciones realizadas, ¿no? Con proveedores no domiciliados en el país, cuando se cumpla una de las siguientes condiciones, ¿no? Y en ese punto nos habla de dos condiciones básicas, ¿no? Para poder realizar o incurrir en estos supuestos excluidos, ¿no? Nos habla de que se tiene que sustentar la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la presente norma. Y la otra característica que debe tener este supuesto excluido, este literal que se encuentra dentro del supuesto excluido, es que el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero. Entonces, en este punto, ¿no? Es necesario indicar
que se excluye a proveedores no domiciliados en el país bajo las condiciones que ya se han estipulado, ¿no? Para esto se ha de realizar una indagación de mercado, ¿no? De tal forma que se determine que ningún proveedor dentro del ámbito nacional puede otorgar el bien, realizar el servicio u obra, ¿no? Y en este punto, pues, la justificación recae sobre la importancia, ¿no? Que de estos supuestos excluidos tienen una naturaleza de carácter excepcional, ¿no? El Estado establece normas para el uso de recursos públicos, ya que estos eh, siempre se van a encontrar presentes en todos los procedimientos de compra, ¿no? El coger dinero de los fondos públicos justamente para realizar pues algún tipo de compras nos lleva a tener mucha más responsabilidad, ¿no? Entonces, se tiene que en ese punto justificar, ¿no? El por qué se está haciendo una contratación con proveedores que no se encuentren domiciliados en el país, ¿no? El Estado establece y fomenta políticas e incentivos de las contrataciones estatales, ¿no? Estas contrataciones deberán demostrar que la aplicación de los métodos que prevé la normativa de contrataciones imposibilita la contratación del bien o servicio que requiere la entidad, ¿no? Debe tenerse en cuenta que si se realiza una contratación en territorio extranjero, existe el principio de competencia funcional y territorial de las normas, ¿no? Y en ese sentido resulta aplicable la ley del lugar donde se celebra dicho acto, por lo que se configura la inaplicación de la norma y por tanto el supuesto excluido en el ámbito de aplicación, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello, ¿no? Tenemos lo que pasó con los respiradores, ¿no? El proveedor era pues China, ¿no? El único que podía proveer este, esta herramienta, ¿no? Este, este servicio, ¿no? De darnos incluso este material tan necesario, ¿no? Entonces, cuando recién, ustedes recordarán, cuando recién empezó la pandemia, lo indispensable que eran los respiradores, ¿no? Todos los países se peleaban por esto. Entonces, en este punto, pues, si bien es cierto, el proveedor no se encuentra domiciliado en el país, ¿no? Sí se acoge, ¿no? A que es el único, se sustenta pues la imposibilidad de hacer la contratación dentro del territorio nacional, porque dentro de Perú pues no teníamos quien haga estos respiradores, ¿no? Se acordarán ustedes al inicio, ¿no? Sobre todo de la pandemia. Estábamos incluso hasta en cola de espera y no éramos los únicos a nivel país, ¿no? Bien, bien. Vamos a pasar entonces a la parte de autoevaluación. Es un supuesto excluido del ámbito de aplicación. Perfecto, la contratación de notarios públicos, ¿no? Supuesto excluido del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OCE. Perfecto, las contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado. El artículo 3 de la ley establece que el ámbito de aplicación de la norma contempla. Perfecto. Los criterios justamente subjetivo y objetivo, ¿no? El criterio subjetivo hacía referencia a los organismos que se encuentran obligados a aplicar las disposiciones contenidas en la norma, ¿no? Mientras que el objetivo son las contrataciones que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la normativa, ¿no? El para qué se van a llevar a cabo justamente los procesos de contratación. Los criterios excluidos se dividen en dos grupos.
Perfecto, ¿no? Tenemos justamente los de ámbito de aplicación donde se encuentran em, comprendidos, ¿no? Justamente los que están fuera, ¿no? De la regulación del OCE o de la supervisión del OCE, ¿no? Y tenemos también los supuestos excluidos, que a pesar que se encuentran excluidos del ámbito de aplicación, se encuentran bajo supervisión del OCE, ¿no? Si se encuentran con dos proveedores en la contratación de servicios públicos, no se podría configurar el supuesto excluido sujeto a supervisión del OCE. Perfecto, ¿no? Decíamos que en el tema de contrataciones de servicios públicos era necesario justamente, ¿no? Que se dé este supuesto excluido o se daría este supuesto excluido siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor, ¿no? Porque si hay más de dos proveedores o de dos a más proveedores, ya se procedería a un proceso normal de contrataciones, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.